Freda Hernández, quien es neuropediatra. Vamos a hablarles sobre un tema que es bastante común, pero realmente no se toman las medidas quizás pertinentes, porque sencillamente cuando el niño se queja de un dolor de cabeza, no siempre es un simple dolor de cabeza. Hay que buscar el porqué, el origen. Salud es vida. En algunas oportunidades nosotros podemos tener el dolor de cabeza relacionado con cuadros febriles. Es decir, el niño tiene fiebre y dolor de cabeza. De por sí, el comentario válido de que cualquier niño que tenga fiebre puede tener dolor de cabeza, porque se produce un proceso fisiológico que llamamos de vasodilatación, y por eso puede tener dolor de cabeza. Sin embargo, el dolor de cabeza acompañado de fiebre y algún otro elemento, como por ejemplo los vómitos, es decir, el niño tiene fiebre, dolor de cabeza y vómitos, ya nosotros empezamos como que a estar alertas. Perfectamente puede ser cualquier cuadro viral, fiebre, vómito, dolor de cabeza, pasó 2 o 3 días y ya, pero también puede ser un proceso importante desde el punto de vista infeccioso, como una meningitis. Es la tríada meningia: fiebre, vómito y dolor de cabeza. Entonces, cada vez que nosotros, insisto, que nosotros tenemos un niño con dolor de cabeza, hay que evaluar cuáles son sus acompañantes, cuáles son los síntomas que acompañan el dolor de cabeza. Es diferente cuando abordamos un niño que tiene dolor de cabeza en forma crónica, recurrente, es otra vez el mismo dolor de cabeza cuando llega del colegio, ¿qué será lo que tiene? Eso es diferente a la alarma que debe existir cuando el dolor de cabeza se acompaña de cuadros con fiebre, porque allí sí nosotros tenemos que, sin duda, evaluar al niño. Entonces imagínate, si cualquier fiebre puede dar dolor de cabeza, pues la recomendación es que cuando los síntomas estén juntos, debe asistir a que sea evaluado por lo menos por el pediatra. Ya el pediatra decidirá si el niño merita que además sea evaluado por un neurólogo. Entonces tú podrás decir, cónchale, pero entonces cada vez que el niño tendré que estar metido en el médico cada rato. Bueno, yo no puedo darte una clave que diga, sí, no pasa nada, y tiene una meningitis. Cuando nosotros evaluamos al niño podemos encontrar otras cosas acompañando. ¿Como cuáles cosas? Como dolor a la movilización de cuello, que a veces el niño escolar, el que tiene 6, 7, 8 años, lo refiere, sin que es que me duele la cabeza y me duele aquí atrás. Lo que llamamos la nuca, dolor de nuca, dolor de cabeza, fiebre, vómito. Entonces allí estamos en un escenario donde sin duda tenemos que descartar procesos infecciosos que pueden estar dentro del cráneo, es decir, procesos infecciosos del sistema nervioso. Pero puedo tener procesos infecciosos en la cabeza que también pueden dar fiebre o malestares y dolor de cabeza y todo, como por ejemplo la sinusitis, que son las infecciones en la cara, que no es lo mismo que en el sistema nervioso. Nosotros tenemos unos huequitos en la cara que se llaman senos paranasales. Ellos pueden estar infectados, ellos pueden dar dolor de cabeza. En alguna oportunidad, cuando se agudizan, pueden dar fiebre, pueden dar mucho malestar, pero no son causas, yo no voy a decir que no sea importante, pero no tan relevante como si yo tengo un dolor de cabeza de causa intracraneal. No sé si me estoy explicando. Entonces yo puedo tener como causa de cabeza una sinusitis, una malposición dentaria, una caries dental que comentábamos, elementos en la cara, ¿okay?, que pueden producir o pueden generar en forma referida dolores de cabeza. Las diferencias también son relacionadas al estado general del niño, a que el niño no quiere comer, a que el niño se siente, como te digo, acompañado de otras cosas. Pero dentro de estos procesos, insisto, tenemos que separar si es acompañado de fiebre o no, o en líneas generales si está acompañado de algún otro síntoma, neurológico o no. Freda, está también la migraña, el tipo de dolor de cabeza, las características, debe haber alguna diferencia. Eso por una parte de la migraña. Y de la otra parte, que es un escenario también catastrófico cuando es a nivel de tensión intracraneal, que es preocupante, si hay también diferencia en el tipo de dolor de cabeza, Freda. Sí, cuando inicialmente explicaba que hay cefaleas o agudo recurrente en el niño con migraña, que eso también es importante. Muchas personas piensan que en el niño no existe migraña, y la migraña existe desde tempranas edades.
Ahora, ¿cuáles son las características? La migraña como definición es lo que llamamos nosotros cefaleas vasculares, cefaleas pulsátiles. Tienen como característica sensación, ¿verdad? Como si tuvieras un corazón dentro de la cabeza, tum, tum, el latido, lo que llama la gente un latido, me laten las sienes, puede ser de medio lado, puede ser de los dos lados, pero la sensación es pulsátil. Entonces, la migraña es una cefalea vascular, por lo tanto, su clínica es pulsátil, pues acompañada. Las migrañas se dividen o se clasifican dependiendo de con qué se acompañan o cómo se manifiestan. Pero usualmente o frecuentemente pueden tener auras. Las auras son las sensaciones previas al momento del dolor de cabeza, donde ya el niño sabe que le va a dar el dolor y le dice, me va a dar el dolor de cabeza. Y entonces tienes que creerle, porque tiene esa aura. El aura es la sensación desagradable que precede al inicio del dolor. En alguna otra cosa que es característico es que pueden producir vómitos, y cuando el niño vomita ya se quita el dolor de cabeza. Eso es en los niños y en los adultos igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de migrañas, tenemos que tener una historia de cefaleas agudas recurrentes, es decir, repite, otra vez 2 o 3 días, otra vez me vuelve a dar. No tienen relación con cuadros febriles, ¿verdad? Pueden tener o no relación auras, es decir, sensación previa, pueden o no dar vómitos, y si dan vómitos se va a quitar el dolor de cabeza después de los vómitos. Entonces pueden tener lo que llaman acutis, que es una sensación de lucecitas, o que veo lucecitas durante el proceso o antes del proceso del dolor. Y bueno, esas son básicamente las características de la cefalea pulsátil o de la migraña, de la cefalea vascular. Pero cuando hablamos del otro tipo grande, esos son los dos tipos grandes, la cefalea vascular y la cefalea tensional. La cefalea tensional hay que mencionarla a la par y tan importante como la cefalea migrañosa o la cefalea vascular. Porque la cefalea tensional la vemos mucho en los niños y sobre todo en los preadolescentes y en los adolescentes. La cefalea tensional es por estrés y es algo demasiado importante de que como padres lo tengamos presente. Que sí, que los niños pueden perfectamente tener dolor de cabeza debido a una situación externa. No es algo que tienes, es algo externo que te genera dolor, porque produce compresión de las estructuras que están sobre el cráneo. Eso genera dolor por presión. Generalmente ese dolor tiene una característica, es en banda, es un dolor en banda o un dolor en la zona occipital. Los niños lo describen perfectamente. Cuando te dicen, es un dolor, es que me aprieta demasiado. Entonces, el dolor que aprieta, ¿ok? Bueno, nosotros como neurólogos nos gusta un poco más porque te da un poco de tranquilidad relacionado con lo que puede haber. Generalmente las cefaleas a presión en banda se deben a factores, como te decía, relacionados con circunstancias externas del niño o del ambiente familiar o escolar o personal que pueden estar ocurriendo y que están generando esa presión. Pero no se deben a elementos o algo que esté pasando en la estructura de la bóveda craneana o del sistema nervioso. Entonces, son diferentes totalmente. Y el abordaje es diferente, y el tratamiento es diferente. El niño que tiene cefalea tensional necesita apoyo psicológico. No es que, no tienes nada, viste, no sacaste nada, no tienes nada. No, tiene mucho. Necesita apoyo de otro tipo. ¿Ok? El niño que tiene migraña, pues obviamente si reúne esas características, nosotros siempre estamos obligados a apoyarnos con la imagen, es decir, hacer una resonancia, para estar seguros de que no hay alteración en las estructuras internas, o sea, es decir, nuestro cerebro. El cerebro no duele, eso es otra cosa importante. El cerebro no duele, ¿ok? Lo que duele lo que produce el dolor son las estructuras vasculares. Por eso te digo, cuando hay inflamación, cuando hay vasodilatación, como en las migrañas, pero el cerebro como tal no duele. Cuando hay compresión, cuando hay algo que está apretando, como en los casos de hipertensión endocraniana que mencionaste. Hipertensión endocraniana significa que hay algo dentro de la cabeza que está produciendo aumento de la presión en una bóveda que es rígida. Entonces, eso genera dolor. Pero el cerebro, insisto, el cerebral como tal no duele. Lo que duele son
lo que produce el proceso inflamatorio y la vasodilatación que se produce cuando hay alteraciones, bien sea en la presión de las estructuras internas. Se puede, según tu casuística, Freda, te han llegado casos, valga la redundancia, de discapacidad por parte de los niños, ¿no? Porque fíjate que la migraña es una de las causas de discapacidad a nivel mundial bastante alarmante y significativa, ¿no? Te lo digo porque muchas madres o padres desestimamos a los niños porque son niños, pero resulta ser que su niño también necesita de su vida escolar, de su vida extracurricular, etcétera, etcétera, y el hecho de no hacerle caso, sobre todo desde el punto de vista psicológico, cuando hay mucha presión, cuando hay ese dolor a nivel tensional, no lo abordamos, se pudiera transformar en discapacitante, ¿no? Para ello, Freda. Sin duda, una migraña en un niño, hay para todo, hay leve, moderado, severo, y hay en ocasiones donde en realidad el niño presenta cuadros migrañosos severos que lo van a limitar tanto para estudiar como para asistir a la escuela. Y nosotros tenemos vamos a decir, como la autoridad y la obligación de darle soporte a esos niños para que sean, vamos a decir, que entendidos. Es decir, si el niño está en crisis migrañosa pues, y está en exámenes, obviamente su neurólogo está en competencia para elaborar un informe. Freda, no has nombrado, porque tú sabes muy bien que la mayoría de los papás no queremos. Los neurólogos le tenemos como pavor, no miedo, pavor, porque el ir al neurólogo quiere decir que ya hay una gravedad, ¿ok? Y normalmente, naturalmente, cuando hay dolor de cabeza, inclusive recurrente, lo primero que hacen es ir al oftalmólogo. ¿Qué papel le das tú al oftalmólogo? Con todo el respeto de su especialidad, pues vamos a abordarlo como tenemos que abordarlo, no se va a poner bravo. No, sin duda, con todo el respeto de la importancia de un oftalmólogo en una cantidad de diagnósticos desde el punto de vista neurológico. Mira, es importante que la gente dijera que es un mito que cuando un niño tiene dolor de cabeza debe ir primero al oftalmólogo porque debe ser que necesita anteojos. Cuando yo te digo que es un mito es porque es un mito. Las causas oftalmológicas de dolor de cabeza existen, no estoy diciendo lo contrario, pero no es la prioridad. No es la prioridad. Ante un dolor de cabeza, vuelvo y repito, el director de la orquesta debe ser el médico neurólogo, porque el síntoma es neurológico. Ahora, hay pacientes que vienen referidos del oftalmólogo a nuestra consulta, ¿ok? Por eso te digo, dándole el valor a lo que es el apoyo de un oftalmólogo, porque cuando hacen la evaluación oftalmológica consiguen elementos donde ellos están clarísimos que el niño necesita es un neurólogo. Pero el dolor de cabeza simple, sencillo, recurrente, de todos los días, que tú dices, cónchale, ya no me gusta, le está dando dolor de cabeza otra vez, yo lo voy a llevar al oftalmólogo porque debe ser que necesita lente. Ahora imagínate tú en el niño, que es cualquier niño, ¿verdad?, que lo lleve a un oftalmólogo y resulta que tiene una alteración, ¿verdad? Y le van a poner sus lentecitos porque es miope o porque tiene astigmatismo. Ah, bueno, entonces que vas a quedarte tranquilo porque era eso. No, la respuesta es que aunque tenga alguna alteración que amerite que coloquen lentes, no estás consiguiendo la causa del dolor. El niño debe ser evaluado por un neurólogo siempre que haya repetición de los cuadros dolorosos. Lo quieren llevar al oftalmólogo, no pasa nada, excelente, porque tienes una evaluación más completa. Pero es un mito que ese sea el motivo del dolor de cabeza en los niños. Ni en los niños ni en los adultos. ¿Ok? O sea, no. Y ese mismo mensaje, puedes también dárselo a los otorrinos, porque pudiera ser que, como tú explicaste, que el secundario a través de los senos paranasales, hay congestión, etcétera, etcétera, y de dolor de cabeza, ¿no? Entonces la mamá se confíe y la recurrencia normal, y pudiera ser que también hubiese o existiría otro problema de fondo, o no se lo toma. Agradablemente se trabaja en conjunto. Si yo tengo un paciente que va a mi consulta por dolor de cabeza y al hacer el interrogatorio, ¿verdad? Los elementos. Mira, hay niños que son respiradores bucales, duermen con la boca abierta, roncan, el dolor de cabeza frontal, aumenta cuando le da el sol. Por eso te digo, tenemos que hacer una cantidad, que tampoco lo hemos hablado, en detalle, de con qué
se acompaña? ¿Quién lo aumenta? ¿Cuándo baja? ¿Cuándo aparece? No, es cada vez que va a jugar fútbol, porque hay unos relacionados con el ejercicio, es cada vez que le da sol. A veces cuando examinamos y hacemos presión sobre los senos, para los senos frontales, conseguimos la zona dolorosa. Y entonces ya estamos más tranquilos todavía, porque en el interrogatorio tenemos los elementos relacionados con dolores de cabeza extracraneales y hacemos la referencia. Y en muchas oportunidades, a veces el paciente, sobre todo aquí en Latinoamérica, a veces el paciente llega a la consulta ya con una tomografía o con una resonancia, con algo hecho, porque aquí cualquiera va a un centro y se hace un estudio de imagen con boleta, con orden o sin orden. Entonces cuando llegan con los estudios, nosotros estamos evidente la presencia de niveles de secreción mucosa en los senos paranasales. Nosotros estamos viendo la sinusitis allí en la resonancia, y a pesar de cerebral, resonancia magnética cerebral, pero como se ve la cara, porque eso está pegado, pues nosotros estamos identificando y de una vez referimos al otorrino. No, bien sea por clínica o bien sea porque tenemos el estudio complementario. Y también pasa al revés. El paciente que va al oftalmólogo, ¿verdad? Y el oftalmólogo le dice, no, esto es con el neurólogo, ¿verdad? Y el paciente que va al otorrino y el otorrino le dice, a mí me gustaría que... Mira, es tanto así que hay pacientes que han sido referidos por el traumatólogo. Por traumatólogo, sí, porque el niño viene con un brazo que ya no lo puede mover y una pierna que la arrastre, y la gente fue para el traumatólogo porque ayer estaba jugando béisbol y hoy amaneció así. Y el traumatólogo le dice, no, esto no es conmigo, esto es con un neurólogo. Ok, o sea, hay tantas combinaciones que lo más importante, insisto, es la evaluación de un médico. Siempre por donde entre, generalmente va a llegar a donde debe llegar, porque dentro del trabajo de nosotros, insisto, independientemente de la especialidad que tengamos, pues es apoyar al paciente y buscar la causa de lo que está pasando. Entonces, específicamente con el dolor de cabeza, vamos como muy pegados del oftalmólogo y el neurólogo, porque es lo que la gente asocia. Sin embargo, como te repito, otras causas de enfermedades sistémicas pueden producir dolor de cabeza. Enfermedades sistémicas, cualquier parte de tu organismo que no esté funcionando bien. Entonces, por eso es tan importante que el pediatra, que es el internista de los niños, asuma también su rol, ¿ok? Y el neurólogo, dentro de este contexto, identificar si la causa es intracraneal, pues sigue siendo el paciente, vamos a decir, nuestro. Si la causa es intracraneal, pues va para el otorrino o va hacia la especialidad que comprometa o que esté produciendo el síntoma pegado a la enfermedad. Pero digo más sencillo, yo tengo una infección urinaria y yo puedo tener dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza no compete tanto al neurólogo, sino a su pediatra. ¿Ok? La función del neurólogo es decir, ok, aquí no hay elementos de alarma de enfermedad neurológica. ¿Ok? Entonces, pero eso suena sencillo, pero hay entidades mucho más complejas que pueden estar generando dolor de cabeza. Y con relación al dolor de cabeza, hay tantos tipos, ¿verdad? Que entonces tienes que volver a comprender que cada paciente es un mundo diferente, de qué consigo en el examen, de qué otro elemento hay. Entonces siempre cada paciente es un mundo diferente, hay que individualizar, y en el caso del dolor de cabeza mucho más, porque son demasiadas las causas que pueden producir dolor de cabeza. El dolor de cabeza no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces ya por ahí tú puedes comprender lo amplio que puede ser, decir, ¿y por qué será que me duele la cabeza? Si no es una enfermedad, es un síntoma de cualquier entidad o de cualquier enfermedad. Y la otra cosa es que yo no tengo como médico la manera de saber, o sea, lo hay, pero muy subjetivo, si es verdad o es mentira. Si tú dices que te está doliendo la cabeza ahorita, ok, yo no puedo decir que eso no es cierto. Entonces, cuando hablamos de síntomas que a veces son difíciles nosotros de discriminar la realidad o no. Entonces, imagínate, además, en un niño, que el niño que habla, pues perfecto, te lo puede decir, pero el niño que aún no ha hablado, nosotros tenemos además que asumir que tal vez la irritabilidad de ese niño, fíjate, el dolor de cabeza se va a expresar de otra manera en el niño pequeño, que eso tampoco lo hemos hablado. El niño pequeño lo que va a llorar, o sea, la irritabilidad es lo que va a definir lo que nosotros asumimos, donde el niño, por ejemplo, cuando hacemos diagnóstico de una meningitis en un niño pequeño, el niño nunca
dijo me duele la cabeza, si no era llorar, 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 no quiero comer, está irritable, doctor, yo no sé qué le pasa, solo llora. Ok, entonces nosotros empezamos a examinar al niño, hay ciertas cosas que nos llaman la atención, la irritabilidad, el llanto continuo es uno de los elementos que nos hace sospechar de infecciones dentro del sistema nervioso, y fiebre, vómito, dolor de cabeza. Cuando nosotros hacemos a veces cuando tenemos que sacar líquido de la columna, sacamos líquido, el líquido que está circulando en el cerebro, nosotros lo podemos obtener a través de la columna. Y vemos con interés, que a veces cuando sacamos el líquido el llanto cesa, porque lo que baja es la presión dentro de la cabeza. ¿Okay? Increíble. Increíble, increíble. Entonces, entender que el niño le puede dar dolor de cabeza desde los primeros meses de vida, si está sometido a algo, igual que los niños que tienen hipertensión endocraniana. En el niño pequeñito, la hipertensión endocraniana no da tantos síntomas porque ellos tienen fontanela, tienen otros huequitos, entonces simplemente el síntoma es que la cabeza va creciendo mucho. Ese no da dolor de cabeza. Pero después de los 5 años, cuando la bóveda, o sea, la cabecita, el cráneo, ya está cerradito, ya es una caja rígida, ¿verdad? Entonces, cuando hay hipertensión dentro del intracraneana, entonces allí sí va a generar dolor de cabeza. Entonces hay entidades que dan dolor de cabeza después de ciertas edades y no lo dan en las edades tempranas. Por eso te digo, no hay una fórmula exacta para cada entidad. Cuando hablamos de niños, todo se divide. En lactantes, o sea, te puede dar la misma entidad diferente en el niño bebé menor de 2 años. En preescolares, en los de 2 a 7 años. Y en escolares de 7 para adelante. O sea, la misma entidad va a manifestarse de manera diferente, depende de la edad del niño. Entonces hace todo esto más complejo. Porque sin duda hay que buscar la causa de ese síntoma. Claro. A veces no ven los acompañantes. Es decir, tiene dolor de cabeza, pero los acompañantes lo consigue el médico cuando está examinado. Tiene un dolor de cabeza y se acompaña de, no me gusta aquí, X. Y puedes identificar una enfermedad sistémica. Es un verdadero dolor de cabeza para ustedes saber el origen. Es un estudio exhaustivo. Para eso, Freda, pudiera ser una herramienta o una forma, no me gusta hablar de herramientas porque son personitas, ¿no? Una forma, una estrategia de hacer un diario causal. Por ejemplo, ya tú dices que más de 5 días ya hay que entonces ocuparse, ¿no? El diario causal es que hoy me dio dolor de cabeza a tal hora, hice esto, comí esto, me puse a hacer lo otro, o sea, hacer como que un diario de una semana más o menos para darle como una guía al médico, o simplemente a la hora de preguntarle, ustedes pueden determinarlo. Y mira, a veces, fíjate bien, para una cefalea aguda no, porque en el interrogatorio ya lo sabemos, para un evento que está pasando, solamente ha pasado estos días, estoy muy preocupada porque tiene mucho dolor de cabeza, pero ha tenido fiebre, pero tú, examinamos al paciente, vemos si hay elementos de alarma o no los hay, se va para su casa, ya. Pero ese que tiene que anotar tal vez, es el que le volvió a dar, porque obviamente nosotros necesitamos la información. ¿Desde cuándo le está dando el dolor de cabeza? ¿Cuántos días le dura cuando le da? ¿Ok? Por lo menos, fíjate, cuando el niño es pequeño, en el preadolescente, por decir de alguna manera, le da a los varones y a las hembras igual, ¿ok? Pero cuando ya pasa de la adolescencia, ya está en la adolescencia, es mucho más frecuente en las niñitas, en las hembras, ¿ok? Por varias razones. Número 1, está muy relacionado el dolor de cabeza con los cambios hormonales. Entonces, muy frecuentemente una niña va a tener dolor de cabeza cada vez que le va a venir la menstruación. Y ese dolor de cabeza no me tiene que preocupar tanto, ¿ok? Pero también es verdad que las niñas, por el sexo femenino, tienen una alta o más alta incidencia de migrañas, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, va a tener recurrencia. Entonces ya le tocará al que la evalúa, al que la examina. Yo examino una niña que tiene 12 años, que tiene una historia de 6 meses para acá le está dando dolor de cabeza, pero le da dolor de cabeza nada más que el día antes, cada vez que le va a venir la menstruación. De repente yo necesitaría el cronograma o hacérselo ver a la mamá a ver si eso es lo que está sucediendo como un cuadro premenstrual o como lo que llamamos nosotros los síndromes premenstruales. ¿Ok? Pero si esa recurrencia no está tan relacionada con la menstruación o está relacionada con la menstruación, pero la intensidad es mucha, ¿ok? El componente
pulsátil, empieza a acompañarse de lo que hablamos hace rato con relación a las migrañas. Bueno, entonces nosotros vamos como que reuniendo los elementos. Pero en un paciente, como le digo yo, cuando van por primera vez, es la primera semana que le da, o solamente 2 semanas, mira, vamos a esperar, porque esto es un cuadro agudo. Si esto continúa repitiendo, si 4 meses, otra vez dolor de cabeza, y otra vez dolor de cabeza, entonces ya nosotros tenemos que hablar de recurrencia, periodicidad y frecuencia que acompaña a la migraña y que no lo va a tener el paciente con cefaleas agudas. Entonces las cefaleas agudas son cosas fortuitas que pasan y que después muchas veces el paciente va durante el cuadro agudo a consultar a un neurólogo por miedo. Pero allí nosotros lo que tenemos es que discriminar si hay algo importante en ese momento de causa neurológica. Si no lo hay, pues explicarle a los padres, ¿ok? Y si la historia la está comenzando, la historia de una migraña o una jaqueca tiene que empezar alguna vez. O sea, nunca había tenido nada, pero no sé, de 2 meses para acá te he tenido dolor de cabeza cada rato. Bueno, está haciendo su historia, ¿ok? Y si vemos que eso continúa y progresa, sin una base estructural, lo estudiamos, no hay nada, y sigue teniendo recurrencia con las características que explicamos hace rato, bueno, lo más probable es que le estemos colocando tratamiento, lo que llamamos profiláctico, para el tratamiento de la migraña, para que no le den los dolores de cabeza tan frecuentes, tan seguidos, y disminuir también la intensidad, que es lo que se logra con los fármacos. Pero, insisto, el abordaje o la entrada del dolor de cabeza es ver con qué se acompaña, qué historia tiene y si reúne realmente historia de recurrencia, de periodicidad, de frecuencia, de intensidad, con qué se calma, con qué se aumenta. Nosotros tenemos que llenarnos de información, el interrogatorio, y acoplarla o acompañarla del examen físico para nosotros poder dar con la posible causa, ¿sí? Y con la guía y la alternativa de las mamás o los papás de lo que tienen que hacer con el niño, ¿ok? No es tan sencillo como tú acabas de decir ahorita. O sea, es un mundo, es un dolor de cabeza. Pero tampoco, un dolor de cabeza, sí señor. Cuando llega un dolor de cabeza a la consulta, tú sientas que, ay Dios mío, un dolor de cabeza. No, al revés. Bueno, un dolor de cabeza, bueno, vamos a ver cómo empieza, cómo le vino, cómo le va, y de una vez uno empieza a hacer Mira, hay muchos pacientes que salen de la consulta. Sí. Y muchas veces el paciente sale de la consulta sin una orden para hacerse ningún estudio, sino nosotros explicamos, ay Dios mío, doctor, hubiera venido antes, tanto preocupación, porque como tú dijiste al principio, todo el mundo evade la consulta neurológica. O sea, te da miedo, ¿ok? Y muchas veces es preferible ir de una vez, saber lo que hay que hacer y quedarme tranquila de que ya estoy haciendo lo que hay que hacer. No son la mayoría de los dolores de cabeza los que tienen una causa triste, por decir de alguna manera, ¿ok? Una causa seria de estructural intracraneal. Pero para poder saber cuál lo tiene, pues tenemos que chequearlo prácticamente a todos. No hay otra forma. Sin el examen clínico no me atrevería yo a decir ninguna otra cosa. La empatía es primordial porque puede ser que ese niño o esa niña, con el solo hecho de estar contigo y hablar, se le quita el dolor de cabeza. Correcto. Fíjate algo. Eso está documentado. Hay estudios que afirman y que te demuestran que cuando se habla de dolor de cabeza, un porcentaje importante de los síntomas del dolor van a desaparecer después de la consulta neurológica. Y el otro porcentaje va a terminar de desaparecer después de que se hace el estudio de imagen. Cuando ya van a la consulta y entienden que no hay elementos de alarma, pero bueno, suponte, de todas maneras pedimos una imagen y la imagen la trae sin afectación estructural, bueno, qué casualidad, que ya no le... Freda me dice, no vas a creer que no le dio más nunca el dolor de cabeza después que le hicimos la tomografía. No, si te lo creo, eso está descrito. No es que sea parte de un tratamiento, pero que sin duda genera una tranquilidad o una calma. Como le digo yo, bueno, y si le vuelve a dar dolor de cabeza, le das 2 analgésicos y ya, porque no tiene característica de migraña, vamos a ponerle otra cosa, no hay nada en los estudios, lo examinamos y no hay elementos de alarma, entonces ya, no. Ajá, y me vas a dar una cita, ¿cuándo tengo que venir? No, ¿cita de qué? Entonces eso de verdad da mucha paz.
Y eso es lo que el paciente tiene que buscar, la certeza o la tranquilidad de que no haya ningún elemento para preocuparse o que lamentablemente pues consigamos algún elemento para ocuparnos y buscarle la solución, pues, la alternativa de tratamiento o la guía de manejo. Pero ese es lo básico. El examen físico, el contacto con el médico es indispensable. Yo creo que no en este tema, en todos los temas que se decida tocar. O sea, el examen físico todavía no es sustituido por absolutamente nada. Hay que examinar al paciente. Es así. Y en cuanto a la telemedicina, Freda, ¿cómo estás haciendo? Ahorita tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo. En este caso, ¿cómo haces? ¿Cómo tratas de tener ese ojo clínico? Yo hago telemedicina, es exitosa, sí puedes apoyar mucho y puedes ayudar, pero hay situaciones en donde, como te repito, el examen físico es difícil de sustituir. En el caso del dolor de cabeza, yo puedo inclusive dirigir un examen físico en un preescolar o un escolar a través de las cámaras, lo podemos hacer. Sin embargo, hay partes del examen que no puedo hacer, como por ejemplo la fondoscopia, los reflejos, no los puedo hacer a través de una cámara. Sin embargo, obviamente si esto se une a los estudios complementarios, pues nosotros pudiéramos estar más tranquilos o guiar un diagnóstico. Ahora, la telemedicina es de demasiada ayuda para orientarte, mira, en las consultas control, ajuste de tratamiento, modificación de dosis, orientación, que es muy importante porque a veces la gente se alarma y uno conversa un rato y ya ves que no había los elementos importantes como para alarmarte, o al revés. Bueno, yo voy a consultar, pero no, como me pasó en estos días con un paciente, que le dije, señor, es ya, entiéndame algo, es ya que hay que llevarlo a una emergencia. Entonces, a veces depende de lo que el paciente te diga, ¿verdad? Tú puedes orientar demasiado bien a través de estas herramientas, porque las tenemos que utilizar, porque el mundo en este momento está paralizado. Y cuando el mundo no esté paralizado, pues también nos sirve a nosotros para apoyarnos y para ayudarnos, aunque estemos a distancia. Pero de verdad yo creo que una de las profesiones que es indispensable lo presencial en la medicina. No lo cambiaría. Antes, ya para culminar, hay un médico reumatólogo que está haciendo un llamado a debatir, ¿no? A debatir entre distintos especialistas el efecto de la telemedicina en la medicina. Ese punto de vista que has dicho es valioso, y así como otros médicos, porque dependiendo de la especialidad, ¿no? Hay unos que necesitan más que otros, sin embargo, hay la base que el contacto presencial, eso no hay duda, no cabe duda, ¿ok? Pero hay unas especialidades que ameritan la presencia, ¿no? Y que lamentablemente esos pacientes están ahorita sufriendo las consecuencias de esta realidad. Pero es importante tomar en cuenta el mundo, ¿no? Con esos especialistas, porque hay que llegar a una conclusión, porque después de esto muchas personas se van a adaptar, o sea, de que la tecnología llegó para quedarse, pero hay otras que quizás no se puede quedar. La telemedicina, ¿no? En este caso, yo pienso que tienes que pensarse muy bien, y tu punto de vista es valioso, y yo te prometo, me comprometo, vamos a hacer ese debate y entre todos los especialistas hacer como que una unidad, porque yo pienso es obligatorio que la comunidad tiene que beneficiarse. Aquí no es que yo me interese, o para mí es más cómodo, o para ti no, es la comunidad, es la población, qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. O sea, con la salud no se juega. Pienso que esta intervención, este paréntesis que se hizo es muy importante. Una mirada, una sensación de apoyo, es importante eso. Y es difícil, no estoy diciendo que no, pero es más difícil hacerlo a través de estas herramientas que cuando nosotros estamos en una consulta presencial. Entonces, sin duda alguna, es más valioso la consulta presencial que la telemedicina, a mi forma de ver. Que tenga sus ventajas cada una, pues sin duda, pero la consulta presencial no creo que sea sustituida, por la telemedicina nunca. Bueno, no sé, pero por lo menos en mi caso, no.
Es así. Bueno, yo pienso, Freda, que se dijo los elementos más importantes y esas alarmas literalmente, porque aquí no hay que ser un poquito ligeros, nada que ver, porque son cuestiones significativas para el niño y para los padres, elementos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir. Yo pienso que, como tú dices, el neurólogo es el director de orquesta y yo creo que de ahí no hay equivocación alguna y pienso que la decisión asertiva, sobre todo cuando hay dolor de cabeza, ¿no? Ya los padres están en un libre albedrío, ¿no? A quién especialista ir en cuanto a la pediatría, pero cuando hay dolor de cabeza, pienso que llegamos a la conclusión de que es mejor ir al neurólogo y ya que ustedes entonces decidan qué hacer. Es lo que pienso que es lo correcto, totalmente. Sí. Excelente. Gracias, Freda. ¿Dónde te podemos con la telemedicina? A menos hasta ahora, Freda, tienes que decir dónde te podemos encontrar en la telemedicina y también en Maracaibo. Bueno, con mucho gusto me pueden contactar a través del Instagram, freda.hernández. Y bueno, cualquier eventualidad, cualquier duda, cualquier ayuda que piense que yo puedo aportarles, pues con muchísimo gusto por esa vía los estamos atendiendo. ¿En Maracaibo dónde? En Maracaibo estoy en la Policlínica Amado y en la Clínica Falcón. En cualquiera de los dos lugares con mucho gusto. También atiendo al Hospital Universitario y bueno, son las tres alternativas para darles la atención que necesiten. Son los tres lugares donde yo trabajo. Y presencial. Y las cuando se pueda. No, sí, las presenciales las estoy haciendo, claro, con toda la protección y la bioseguridad, pero es que, como te repito, depende del caso. Hay casos donde yo no puedo sustituir por telemedicina y entonces hacemos la consulta presencial. Y en neurología más, que hay tantas emergencias. Sí. Ahí tenemos que asumir la profesión, protegernos y bueno, pedirle a Dios que no nos toque el compromiso de malos momentos relacionados con la situación que estamos viviendo ahora, pero eso no es eterno, ¿okay? Independientemente de la consulta presencial, en el caso de mi especialidad, tiene muchos momentos indispensables, es indispensable. Es así, bueno, estarás protegida, Freda, eso te en plena seguridad. Muchísimas gracias, Freda, y será seguramente a una próxima oportunidad. Creo que sí, con muchísimo gusto. Salud, despida.